Hola, bendiciones y bienvenidos a la primera escuela dominical del Ministerio Verdad y Vida, sede Centro. Recuerda que esta transmisión se origina desde la calle 57, número 45115, al frente de la sala de velación Villanueva. Estás cordialmente invitado a asistir. Hoy tenemos ayuno congregacional, así que te invito a escuchar nuestras 3 predicaciones. Nos acompaña el pastor Javier Montoya con la tercera parte del mensaje titulado Dios no me abandonó en medio del diluvio, basado en el capítulo 7 y 8 del libro de Génesis. Antes de comenzar, prepara tu mente y tu corazón para escuchar este mensaje. Busca un lugar tranquilo donde puedas escuchar sin distracciones y toma nota de los puntos claves de este mensaje. Acompáñame en oración. Señor mi Dios, te alabamos. En ti creemos, en ti esperamos, en ti queremos vivir día tras día, hora tras hora. Te pedimos, Espíritu Santo, que nos ayudes a mirar el mundo con ojos llenos de amor y comprensión, así como nuestro amado Padre nos mira a nosotros. Amén. Bendiciones y bienvenidos. Y que le hable a usted. Dígale al Señor, Señor, habla. Habla a mi vida. Necesito que me direcciones, escuchar tu voz. Es lo único que nos puede o me puede cambiar. En el nombre de Jesús, amén. Seguimos con la parte histórica y vivencial de Noé. En Génesis, Dios no me olvidó en medio del diluvio, parte C. Es nuestra tercera y última predicación de esta parte. Ya hemos visto algunos aspectos y vamos a mirar el desarrollo de nuestra enseñanza de la siguiente manera. Cuando lo puedan ver en la pantalla, encontraremos que hay 2 extremos, el capítulo 7 y el capítulo 8. En esos extremos vamos a encontrar que Dios ordena que entre Noé al arca en el capítulo 7, versículo 1. Dice, capítulo 7, vamos a mirarlo, miremos la estructura en la cual se encuentra, capítulo 7, versículo 1, dice: entonces el Señor dijo a Noé, entra en el arca tú y todos los de tu casa, porque le he visto que solo tú eres justo delante de mí en esta generación. Y luego en el capítulo 8, vamos al capítulo 8, versículo 15, dice, capítulo 8, versículo 15, habló Dios a Noé diciendo, sal del arca tú y contigo tu mujer, tus hijos y las mujeres de tus hijos. Y termina ese capítulo ahí diciendo que salga. Vamos a mirar entonces en esta mañana o en esta oportunidad cómo es que él está escribiendo todo esto. Si observa usted ahorita en la pantalla, entonces vamos a encontrar una estructura donde estos extremos, donde dice yo entro donde Dios me guarda y yo salgo porque Dios me relanza, es lo que vamos a estar observando entonces. Para ustedes que están acá en los 2 colores amarillos, versículos 7 de capítulo 7, versículos 1 al 10 y capítulo 8, versículos 15 al 19 son los extremos de este puente donde Dios le dice al hombre entra y luego le dice sal. Lo mismo que nos puede decir a nosotros. Entonces, yo entro donde Dios me guarda y yo salgo porque Dios me relanza. Y luego vamos a seguir viendo también esos otros extremos donde yo floto cuando no puedo avanzar, capítulo 7, versículos 11 al 24, y yo renazco mientras Dios seca mis aguas, capítulo 8, versículos 2 al 14, para encontrarnos en la mitad de todo este texto, capítulo 7 al 8, encontrarnos con la palabra y Dios se acordó de mí. Y eso me lleva a mí a respirar porque Dios se acuerda de mí, se acuerda de cada uno de nosotros en las circunstancias que nos encontremos. Lo que hemos estado observando es que Génesis no es solo la historia de un diluvio, no es solo la historia de un hombre, es la historia de el Dios que no nos olvida. Es el hombre, el ser está en el ojo de Dios y el relato entonces nos lo muestra. Dios se acordó de Noé. Y eso de que Dios se acordó de Noé no está significando que Dios estuvo allí como
con Alzheimer y que no se acordaba del ser humano en ese momento. No. Eso significa que Dios no dejó a Noé a la deriva. Actuó a su favor, lo sostuvo, lo protegió y luego lo relanzó a una nueva vida. Así es como Él guardó a Noé cuando entró al arca y también lo guió cuando salió. Así como controló las aguas, porque las aguas fueron controladas por Dios cuando Él entró, subieron las aguas y antes de Él salir bajaron las aguas. Así que este texto de la historia de Noé en medio del diluvio me recuerda algo y le debe de recordar a usted y tenerlo ya en su mente, y es que, digámoslo de esta manera, para vivir nuestro propio diluvio, el centro de la historia no soy yo que estoy sufriendo, no es usted que está en tribulación. El centro de toda esta historia de Noé y la suya y la mía, que estamos en tribulación o en angustia o en un gran diluvio, el centro es Dios se acuerda de cada uno de nosotros. No nos olvida. Y cuando Dios se acuerda, ya yo no me voy a hundir. No nos vamos a destruir. Renacemos. Es la historia de este hombre y en él nos podemos ver todos referenciados. Encontramos entonces que la idea de este pasaje es: el centro no soy yo, el centro es que Dios se acuerda de mí. Y no es que se acordó, se acuerda, se sigue acordando todos los días, cuando descansamos, cuando trabajamos. Cuando Dios se acuerda, ya no me hundo, yo renazco. Vamos a ver entonces en nuestra exposición, yo entro donde Dios me guarda. Y es el texto que habíamos leído al comienzo, capítulo 7, versículos 1 al 10, y es donde Dios le dice a este hombre, entra. Y de ahí le dice, entra con todos los animales con los cuales se va a poblar nuevamente la tierra. Si le dice eso a Noé, entra tú, tu mujer, tus hijos con sus esposas y todos estos animales, ¿qué podemos decir? Yo no entro por miedo, sino por obediencia. Dios me mete en el refugio antes de que el caos me alcance. Es una idea que uno puede tener aquí. Ese es el lado norte del puente que les he estado diciendo. Estamos en un puente donde hay un extremo de entrada y un extremo salida. Llega el momento, como les he dicho, Dios invitó a Noé, invitó a toda su familia a entrar al arca. Noé entra por obediencia, pero no entra por miedo. Y creo que nosotros debemos de entrar a Cristo por obediencia y no por miedo. Debemos de entrar a la palabra de Dios no por miedo a irnos al infierno, sino porque amamos al Señor. Dios mismo reúne a los animales y está mostrando que incluso en su juicio, su propósito sigue siendo creador. Cuando entran también los animales, está diciendo, esto no se va a acabar, va a quedar una semilla de todas maneras. Así que los 7 días de espera en este pasaje están funcionando como un umbral entre lo viejo que está por morir y la nueva creación que Dios está preparando, porque le dice, entra y se demora más o menos eso, 7 días. Así que Dios guardó a Noé dentro de ese refugio que él mismo diseñó. Vino un juicio, pero él creó un refugio que fue un barco. Luego le habla de la salida, como vimos ahorita, capítulo 8, versículo 15, donde le dice, sal, sal. Y ahí es donde encontramos el lado sur del puente. Cuando las aguas bajan y la tierra vuelve a respirar, entonces Dios vuelve a hablar y dice, sal del arca tú y tu familia. Uno puede observar en el texto que el refugio no era un escondite permanente.
fue por unos cuantos 100 días. Y ese refugio también fue un taller. Fue un taller donde el hombre tuvo que aprender, un taller temporal, no era un escondite permanente, fue un taller temporal donde Dios preservó la vida de él, de su familia, de los animales para reiniciar el mundo. Reseteó el mundo y con ellos va a iniciar nuevamente. Y así como reunió animales para protegerlos, ahora les envía para multiplicarse. Les dice, salgan y se van a multiplicar. Entonces la bendición de la fecundidad se renueva y la historia ahí vuelve a empezar. Lo que se acabó vuelve a empezar. Entonces, lo que pueden observar cuando sale este hombre y toda su familia es Dios no solo guarda, también relanza. Y creo que Dios nos ha relanzado a todos ya, cuando nos invitó a entrar al arca de Cristo. Y aquí estamos ya relanzados en nuestras relaciones familiares, individuales, en todo estamos siendo relanzados por Dios. Así que, como les he dicho, el mensaje del centro es entra y sal, entra y sal. Y es lo que sostiene todo este relato. Son dos extremos unidos por el mismo puente, y es que Dios se acordó de Noé y Dios se acuerda de nosotros. Así que Dios nos invita, o me invita, y a todos nos está invitando al arca, a Cristo. Pero la verdad es que no es para escondernos del mundo, sino para preservarnos, guardarnos, prepararnos, estar en el taller de Él, en la capacitación, porque Él nos está relanzando todos los días a un mundo donde tenemos que presentar su palabra, donde tenemos que dar testimonio. Y no me dice y no nos dice a ninguno de nosotros, sal, como para echar suerte ahí, sino para enviarnos a reconstruir, a hacer luz. Estamos en Cristo, nos ha restaurado. Tenemos que salir a restaurar, a presentar el Evangelio, a llevar el mensaje. Así vivimos también nosotros, hermanos, como pasó con él en el taller 150 días y luego le dice salga. Creo que también nosotros vivimos todo esto, vivimos también eso. Hay temporadas en las que Dios nos mete en el arca para protegernos y otras en las que nos saca para reconstruir lo que el diluvio arrasó. Entre, porque viene el juicio, es lo que le dice a Noé. Salga, porque viene la vida y comienza a partir de él la vida. Entonces hay dos mandatos acá en este pasaje. Un solo Dios fiel se acordó. Un solo puente que me sostiene, nos sostiene, piénselo. El Dios que me guarda y el Dios que reinicia mi vida, antes de Cristo y después de Cristo. Él nos llama, nos mete en el arca que es Cristo, según lo que nos habla Pedro, reinicia nuestra vida. Así que, llegado el momento, Dios invita a Noé, invita a toda su familia, también reúne a los animales, mostrando que todo incluso tiene ese propósito. ¿Y qué es lo que uno puede ver en este pasaje? Entrar al arca fue una decisión espiritual, no una decisión logística. Mientras el mundo se estaba burlando de Noé, Noé cerró la puerta desde la fe. ¿Qué podemos ver para nuestra vida de este pasaje en este resumen que les he dado? Entrar al arca hoy es el refugio que todos necesitamos en la presencia de Dios hasta que el caos del mundo siga consumiendo al mundo. Yo me encierro en la gracia
antes de que el mundo se ahogue. Porque, hermanos, en definitiva sabemos que buena parte del mundo se va a ahogar y que nosotros no vamos a poder hacer nada. Esa es una triste realidad, pero es la verdad. Pero mientras tanto nosotros tenemos que andar en esa arca, en esa palabra de Dios, y ese es nuestro refugio. Obvio que llevando el mensaje hasta donde podamos y que la gente escuche y vea de nosotros. Pero indiscutiblemente mucha parte del mundo se va a perder. Quiero ilustrar esta parte con la siguiente historia y de pronto ahí nos podamos ver reflejados. Las historias que cuento es por lo que podemos vernos reflejados en ellas y aplicar a nuestra vida. La casa de doña Selmira. La casa de doña Selmira, ella vivía al lado de un río que siempre amenazaba con desbordarse. Y los vecinos le decían que estaba exagerando con tantos costales de arena en la puerta, tanta madera reforzada, tanta preparación. Ella solo respondía, el agua nunca avisa cuando viene. Y la historia dio un giro. Una noche el río explotó en una avalancha repentina, casi todas las cosas quedaron destruidas, menos la de doña Selmira. ¿Por qué? Porque mientras todos confiaban en el clima, ella confiaba en la prevención. ¿Qué podemos decir para nuestra vida? Eso es entrar al arca hoy, refugiarnos en Cristo, en su palabra. No esperar que el caos llegue hasta buscar a Dios, que es lo que hacemos. Llegó la crisis y buscamos al Señor, no. Entonces creo que todos debemos de decidir cerrar la puerta de nuestro corazón en su presencia antes de que el mundo nos arrastre. Entrar al arca no fue esconderse, fue sencillamente confiar. Así que créalo, hermano, Dios no me olvidó, Dios no lo ha olvidado, no la ha olvidado. Dios nos guarda y me guarda en su refugio, que es Cristo. Dios llama a Noé, entra él, toda su casa. Es una invitación, no es un acto mecánico y es lo que Dios está haciendo también con nosotros. Uno puede ver en esta parte donde entra Noé al arca, algo conectado con Cristo. ¿Cómo se conecta? Porque Jesús toma la misma idea del entrar al arca y es cuando Jesús retoma esa lógica y entrar por él. Venir a mí hasta el Padre, yo soy el único camino, hallar refugio en Él. Yo veo esa conexión de esta historia de Noé con Jesús invitándonos. Yo soy el único camino que lleva al Padre. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será ¿qué? Salvo. Vengan a mí todos los que estén cansados. O sea que la palabra, digámoslo de esta manera, no es empujada, es una invitación. Cristo sigue diciendo, entra. Esa es la idea que puede plantearnos esta parte del texto. Ahora, vamos a ver la salida del arca. La salida del arca que está precisamente en el capítulo 8, versículo 15 en adelante, y que nos dice, entonces habló Dios a Noé diciendo, sal del arca tú y contigo tu mujer, tus hijos y las mujeres de tus hijos. Creo que en esta historia, esta gente guardada en el arca podemos reflejarla en nosotros. ¿Cómo? Y es que Dios no nos guarda para escondernos. Dios nos guarda para enviarnos. Salgo no igual, salgo mejor de lo que llegué. Y en esa parte Dios habló nuevamente, Dios le ordena a Noé, así como le dijo, entra, ahora le dice, salga. La bendición de la fecundidad se renueva, los animales deben de multiplicarse en la tierra y es un nuevo inicio para la vida. Ahí se comienza otra vez el mundo, reseteó Dios el mundo, pero como vimos en Noé, no le reseteó el corazón.
reseteó el mundo, pero no el corazón. Y lo veremos en la última enseñanza de este ayuno, ahora más adelante, en la última. ¿Qué podemos ver en esta parte de que salgo porque Dios me relanza? Estamos en la parte C. Salgo porque Dios me relanza. No me vaya tan adelantada, por favor. Parte C. Salida del arca. Yo salgo porque Dios me relanza. Entonces, ¿qué puedo ver yo acá? Dios no nos está guardando para escondernos, como le dije, sino para relanzarnos. Noé no se quedó en el arca, salió a reconstruir. Entonces piénselo, si eso sucedió con Noé, Dios no nos está guardando para escondernos, no, sino para relanzarnos. Podemos mirar, después de cada prueba que tenemos, y eso es una capacitación de parte de Dios. Y puede ser una capacitación en la escasez como en la abundancia, porque es que Dios también nos capacita cuando hay prosperidad, cuando estamos muy felices, pero también cuando no hay absolutamente nada y estamos en la escasez. Nos capacita en la enfermedad, cuando estamos muy sanos o cuando estamos muy enfermos. Nos capacita en todos los extremos. Entonces, ¿qué podemos ver ahí? Si Dios tenía a este hombre allí, no para dejarlo, sino que lo tenía ahí para relanzarlo, piénselo, la situación por la que usted ha estado pasando, después de cada prueba, usted tiene una misión. Las capacitaciones del Señor en todas las áreas de nuestra vida no son simplemente para capacitarnos, sino solo para capacitarnos y también para enseñarles a otros cómo vamos a salir de esa situación. Así que la fe que resistió el diluvio debe ahora reconstruir el mundo. Nosotros salimos del arca para construir. Es decir, recibimos de Dios su palabra, no para quedarme contando recuerdos. Porque yo y usted tenemos que llevar el mensaje para reconstruir vidas. Supongamos, para ilustrar y meternos en la historia, vamos a hablar del panadero de la calle 12. Don Ramiro tenía la panadería más famosa de la ciudad y un incendio la destruyó en una noche. La gente dijo, hasta aquí llegó. Ya está muy viejo para volver a empezar. Un año después reabrió en un garaje pequeño, sin avisos, sin hornos modernos, solo él, su experiencia y un letrero hecho a mano que decía, aquí se hornea esperanza. ¿Qué hubo allí? Un giro, un cambio. A los 6 meses la panadería pequeña tenía más gente que la grande. Y la ciudad dijo, no volvió igual, volvió mejor. Nuestras tribulaciones y angustias nos tienen que hacer mejores, no iguales. Cuando Dios dice sal, y le dijo a Noé, sal del arca, y cuando nos dice sal, es porque lo nuevo es mejor que lo viejo. Es porque esa capacitación me saca para llevar la palabra, para dar una ilustración en vida. Es que Dios nos usa a todos como ilustración para el mundo. Sintámonos privilegiados de que seamos instrumentos de Dios para bendecir a otros. No que Dios me sacó y que por fin se acabó este sufrimiento, no, sino que gracias Señor porque soy instrumento para otros. Entonces yo salgo de mis ruinas, usted sale de sus ruinas para construir lo que Él ya sopló. Las aguas subieron, 150 días. Usted se imagina todo lo que ese hombre pudo haber pensado, todo lo que pudieron haber conversado en esa arca, las angustias, y si llegaron a sufrir claustrofobia, usted se imagina lo terrible que pudo haber sido esa situación de esa gente. Y Dios no les habló nada, sino por allá en el versículo 1 del capítulo 8, y se acordó Dios.
y se acordó y comenzaron a bajar las aguas. Sopló. Entonces Noé no salió igual, salió diciendo, o salió diferente. No salió a sobrevivir, salió a reconstruir. Entonces ahí es donde estamos nosotros. Dios no me olvidó. Dios no lo olvida, no la olvida. Me abre una nueva tierra. Y esa tierra donde estamos es donde debemos de florecer. Dice, sal del arca. Dios dice, sal del arca. No entra por mandato y sale por mandato. ¿Qué podemos ver en esta parte de esa salida de Noé? Para conectar con Jesús en nuestra historia, el buen pastor, Juan 10:3, el buen pastor llama a sus ovejas y las saca. Nos traslada al reino de las tinieblas, al reino de su Hijo, Colosenses 1:3. Eso es lo que Él ha hecho. Nos ha sacado quizá del mundo en el que nos andábamos perdiendo completamente para llevarnos a su luz admirable. Pero también como cristianos nos mete en la prueba y nos saca para que enseñemos a otros. Cristo entonces no solo me mete al refugio o me mete en Él mismo, me saca a un nuevo comienzo. Cada experiencia, cada tribulación, tómela como un nuevo comienzo porque usted va a ser una ilustración viva, una anécdota con la cual Dios quiere mostrarle al mundo que Él reconstruye nuevamente. Entonces, en esta entrada y en esta salida, que son los otros dos extremos de este puente, primero Dios me guarda, Dios nos guarda y luego Dios me envía y Dios nos envía. ¿Lo entendemos, hermanos? Dios nos guarda, nos envía. Y la clave de todo este pasaje puede ser también no es la puerta que yo cierro, porque Noé no cerró la puerta, sino la voz que llama. Dios se acordó, lo llamó y le dijo, salga. Si vamos para la parte en que nos encontramos, el punto de aguas suben, está el juicio, y es donde uno puede decir, yo estoy flotando. Yo floto cuando no puedo avanzar. Encontramos en Génesis 7, del 11 al 24, Génesis 7, del 11 al 24, nos habla el año 600 de la vida de Noé, el mes segundo, a los 17 días del mes, en ese mismo día se rompieron todas las fuentes del gran abismo y las compuertas del cielo fueron abiertas y cayó la lluvia. Dejémoslo hasta ahí. ¿Uno qué puede decir sobre este asunto? Si se mete en ese cuento y se mete como el personaje de esa historia, aunque las aguas suban, Dios me sostiene en lo que yo no controlo. No avanzo, pero tampoco me hundo, porque está ahí la fe puesta en el Señor. ¿Soy claro con lo que digo, hermanos? Ahí es donde está el meollo del asunto. Aunque las aguas suban, como en ese caso, y si lo traemos a una analogía de las difíciles situaciones, Dios me sostiene en lo que yo no controlo. No avanzo, pero tampoco me hundo. Y es que vemos aquí las fuentes del abismo se abren, las aguas de arriba se derraman, la creación se vuelve simbólicamente un caos primordial. Lo que antes era tierra firme, ahora queda enterrado bajo un gran océano sin forma. Todo lo que está fuera del arca muere. Pero el relato entonces recalca algo decisivo. Dios cierra la puerta y protege a Noé. Si no lo hubiera cerrado Dios, ¿qué hubiera pasado? La hubiera dejado abierta Noé por su infinita misericordia. Pero Dios decide cerrar la puerta. El diluvio no es
un caos descontrolado. No, es juicio bajo la soberanía que Dios está preservando. Allí hay preservación de vida. El resto del sistema, como lo veremos en la siguiente predicación, va a ser desmantelado completamente. En la historia uno puede ver que el puente, el agua puede subir hasta el cuello, pero nunca toca lo que Dios decidió guardar. A mí me trae ese descanso porque el agua nos puede subir hasta el cuello, pero nunca va a tocar lo que Dios decidió guardar. Y ahí es donde estamos usted y yo. A veces creo que obedecer no nos va a evitar la tormenta. No nos evita la tormenta, pero sí nos garantiza que no nos vamos a ahogar. Y eso es importante. No nos vamos a ahogar en medio del problema, en medio de la circunstancia. Y Noé no escapó al diluvio, como lo vemos, pero Dios lo sostuvo dentro de él. ¿Se ha sentido usted alguna vez así en una situación parecida a la de Noé? A punto de ahogarse, pero no, porque Dios decide que no nos ahoguemos, así el agua nos llegue hasta aquí a la nariz. Y ahí serían los expertos nadadores que nos darían instrucciones. Así que hoy podemos decir, hay procesos. Yo no sé si usted lo ha vivido, pero yo lo viví. Yo no sé si usted ha vivido procesos donde usted no ve el final. Sí, donde uno no ve el final. No. Pero la fe, y en el caso tan particular de muchos y de mi esposa y mío, la fe se vuelve un flotador. Uno puede no ver el final, pero la fe se vuelve un flotador. ¿Les ha pasado? Aunque el agua me cubra, no me hundiré, no nos hundiremos si permanecemos en el arca, en Cristo, en su palabra, obedeciendo. Recuerde, obedecer no va a evitar la tormenta, pero me va a sostener porque Dios también decidió que no me ahogue, aunque me llegue el agua hasta la nariz. Para ilustrar eso y en la cual nos podemos todos reflejar, el nadador que aprendió a flotar. Andrés quiso cruzar un lago. Podemos ponerlo Laura, que es nadadora. Sí. Laura quiso cruzar un lago y a mitad del trayecto un calambre la hundió. Entonces recordó lo que su entrenador decía y lo que ella enseña. Si no puedes flotar, si no puedes nadar, ¿qué? Flota. Deja que el agua te sostenga. Y ahí entonces Laura decidió dejarse llevar. No avanzó, pero tampoco se hundió. Flotando llegó a una zona tranquila. Su entrenador le dijo, o ella pensó, a veces no se avanza, pero se sobrevive. Y eso ya es una victoria. Que usted y yo pasemos airosos, es decir, capacitados por Dios, a donde tenemos que llegar. Reitero, entonces cuando el agua me llega al cuello, esperar es fe. Hermanos, si uno no tiene fuerzas y pataleis, entre más pataleis se hunde. Entonces es flotar. Yo voy a flotar en la promesa de Dios cuando ya no pueda nadar en la solución. Cuando no podamos nadar en la solución, entonces, hermanos, flotar en la promesa, en la fe de Dios o en Dios. Y esperar no es pasividad, no, es descansar en lo que Dios dijo cuando se acabaron mis fuerzas. Dios no se olvida de ninguno de nosotros. Dios no me olvidó, me sostuvo cuando yo solo podía flotar. Así que, hermanos, si vamos al punto de las aguas bajan,
Encontramos en el capítulo 8, versículo 2, punto D, aguas bajan, restauración. Yo renazco mientras Dios seca mis aguas. Capítulo 8, versículo 2. Y se cerraron las fuentes del abismo y las compuertas del cielo y se detuvo la lluvia del cielo. Estamos mirando los extremos de la historia. El mismo Dios que permitió que subieran las aguas ahora las hace bajar. Y ahí es donde lo que parecía perdido se convierte en una nueva creación. Las fuentes se cierran, las aguas retroceden, los montes reaparecen, la tierra comienza a secarse, entonces el arca descansa sobre Ararat. Símbolo de estabilidad después de ese caos. Las aves enviadas por Noé revelan la paciencia del proceso, van y vienen y confirman a lo último que hay tierra firme. ¿Y qué puede uno pensar de esto? ¿Por qué es eso? El mismo viento que separó las aguas en el libro de Génesis capítulo 1, donde el viento se para y sopla para recrear, aquí la restauración no es volver a lo anterior, es volver a algo mejor, y las aguas por el viento de Dios van bajando. Entonces yo creo que cuando el Espíritu de Dios sopla en nuestra vida, cuando su palabra sopla, los restos de ese diluvio que hemos vivido se vuelven tierra fértil. Por eso les dije, las tribulaciones, sea porque tengamos abundancia, y déjenmelo poner así en ese extremo y en esa paradoja, porque estemos bien o estemos mal, se vuelven la tierra fértil. Y eso es lo que Dios pretende en estas capacitaciones. Respiro otra vez porque su Espíritu me está rehaciendo a través de esa prueba, de esa dificultad. Y también voy a tratar de ilustrarlo para que nos ubiquemos en esta historia y que vea que usted puede ser ese personaje también. Y es el acordeonero que volvió a tocar. Julián, acordeonero de Sincelejo, lo perdió todo en un incendio, dejó de tocar, de soñar, de cantar. Y un niño con un acordeón viejo, encontrado en la basura, llega y le dice: profe, creo que esto todavía respira. Y Julián sopló suave, una nota mínima, pero viva. Y ese acordeón volvió a cantar cuando el viento pasó por dentro y Julián también. Ahí es donde está. Cuando el Espíritu sopla, lo que parecía quemado revive. Cuando lo que parecía ahogado revive. Yo respiro hoy porque su viento me está rehaciendo. Usted respira hoy porque el viento del Espíritu rehace su vida. El viento de Dios no recicla vidas, no. El viento de Dios no recicla vida. Las recrea, que es muy diferente, reciclar a recrear. Así que Dios no me olvidó, Dios no lo olvidó, no lo olvidó, Dios sopla sobre sus cenizas. Y si vamos a la parte de la mitad de todo esto, en el punto E, Dios se acordó, Génesis 8:1, yo respiro porque Dios se acordó de mí. Génesis 8:1, que me parece hermoso, y se acordó Dios de Noé, es decir, se acordó Dios de cada uno de nosotros. Este es el centro del puente, este es el centro de la vida de Noé, este es el centro de nuestra vida. Dios interviene a nuestro favor. ¿Y sabe dónde interviene a nuestro favor? En el punto más alto de la crisis. En el punto donde uno dice: imposible, no hay poder humano. Ahí es donde Dios dice, se acuerda. Y el viento sopló antes de que... Es eso, mire, Noé estaba ahí. ¿Y qué pasó? Dios sopló antes de que viera tierra firme. Y es eso. El viento sopla antes de que yo vea tierra firme.
es la crisis, yo no sé qué voy a hacer, me voy a enloquecer, no sé a quién más acudir. Y uno se tira a flotar en Dios y Dios se acuerda, porque nunca se ha olvidado de nosotros, es el decir, Dios siempre está con nosotros. Entonces, Él sopla antes de que yo vea tierra firme, y es ahí donde yo tengo que caminar. Sin ver tierra firme tengo que caminar. Dios me dice hoy, Dios se acordó de Noé, y eso nos enseña que Dios decidió actuar en la vida de él, pero también en la vida de nosotros. Y acordarse significa intervenir, cumplir su palabra, sostener a sus hijos, abrir un nuevo comienzo cuando no hay una salida humana. Entonces es el punto entre esa destrucción y creación, donde ya uno no sabe qué hacer. Y hoy para mí y para usted, ¿qué significa esto? Dios no se olvidó. Dios no se olvida de quienes estamos dentro de su palabra, aunque las aguas suban. No sé si usted se encontrará en esta situación, porque el diluvio no se detuvo al instante, no. Dios sopló, pero el diluvio no se detuvo al instante. Noé todavía vio subir el caos, pero Dios ya había decidido a su favor cuando se acordó, aunque todavía no veía nada. Así que, hermano, hermana, iglesia, aunque las circunstancias difíciles parecen subir como las aguas sin control, Dios ya tomó una decisión a mi favor, tomó una decisión a su favor, aunque no veamos el descenso. ¿Podemos creer eso? ¿Qué podemos ver de esta parte de Dios se acordó? El recuerdo de Dios trae viento, no solo alivia, trae nueva creación. El viento que Dios envió, esa frase, y se acordó Dios, es el mismo que aparece por allá en Génesis 1, y movía las aguas. Es un viento, su presencia, un viento que no solo seca, sino que recrea. Nos va secando esas aguas que nos inundan, pero nos va recreando. Así que uno puede ver también en esto, y se lo quiero enseñar, Dios no solo me rescata, me rehace, no solo me sostiene, me reinicia. Cuando Dios se acuerda, Él no restaura pedazos viejos, Él empieza de nuevo. Yo le invito entonces a que hoy usted piense que su fe no es que yo pueda mantenerme a flote, sino que Dios no me soltará mientras floto. Mi esperanza no es mi fuerza, mi esperanza es que Él tiene memoria de mí, Él se acuerda de mí, en todo se acuerda. Y recuerden, ese diluvio no terminó en destrucción, terminó en un pacto, un arco iris. El caos no termina en la muerte, terminó en un pacto de Dios. Dios siempre se va a acordar. Y si Dios se acordó de Noé en el peor diluvio, también se va a acordar de usted, se va a acordar de mí. ¿Lo podemos creer? Y cuando Dios se acuerda, algo en nuestra vida empieza a soplar, a bajar, a secar, a florecer. Dios se acuerda de nosotros cuando la corrupción me rodea y me regala un nuevo comienzo. Ojo con eso. Dios se acuerda cuando la corrupción nos rodea y nos regala un nuevo comienzo. Seamos diferentes. Dios me sostiene en lo que me manda a permanecer y luego lo confirma con el instrumento que es uno, con la capacitación que nos dio para enseñarle a otros. Dios nos guarda cuando entramos en su camino y nos guía cuando volvemos a salir a la vida para ser ese instrumento de bendición para los demás.
y Dios controla las aguas, que es de pronto en este pasaje lo más difícil, lo más caótico. Cuando suben y las hace bajar, eso está en el orden de Dios. Y todo ese puente de la vida de Noé y en la vida nuestra se puede resumir así: el centro del puente no soy yo, el centro del puente es Dios, que se acordó ¿de quién? De mí. Y si Él se acuerda, ya no me hundo, renazco. Cuando Dios se acuerda, todo empieza a moverse, aunque yo todavía no vea nada. Teológicamente, entonces, hermanos, entrada y salida, dos puertas. Me guarda cuando entro, me envía cuando salgo. Las aguas no me gobiernan, Dios sí. El centro del puente es: Dios se acordó de mí. No sé con qué palabra se pueda ir usted esta mañana de este lugar con lo que Dios le haya dicho, pero incline su cabeza y oremos al Señor. Y con la palabra que usted se quede, esa es la del Espíritu que le habla. Estoy creyendo que Dios se acuerda de mí aunque la corrupción me rodee. Porque recuerde, el juicio vino por la corrupción en la cual el mundo se encontraba. Yo le pregunto y analícelo unos segunditos. Estoy creyendo que Dios se acuerda de mí aunque la corrupción me rodee. Preguntémonos: ¿estoy entrando a tiempo en el refugio de Dios o sigo jugando con el diluvio? Y otra pregunta muy retadora según el pasaje: ¿estoy obedeciendo cuando Dios me dice sal o sigo aferrado al arca por miedo? Porque no quiero ser instrumento, porque no he entendido que Dios me pasó por una prueba para mostrar que se puede salir airoso. Otra pregunta: ¿creo que Dios controla mis aguas cuando suben o pienso que todo se va a hundir? Siguiente pregunta: ¿reconozco el viento de Dios, su palabra soplando en mi caos o sigo esperando señales más visibles? ¿Reconozco esa voz de Dios? Piense también esto: ¿estoy flotando en su palabra cuando ya no puedo nadar en mis fuerzas? ¿Espero en su promesa cuando ya no puedo nadar en mis fuerzas? ¿Floto en esa fe? Finalmente, ¿estoy viviendo como si el centro de mi historia fuera Dios o sigo creyendo que soy yo? Padre, que esta mañana de ayuno en el cual nos encontramos, tu palabra nos edifique. Y yo invito a la gente que se va a retirar, que lo pueda hacer, no hay ningún problema, y los que nos vamos a continuar en el ayuno, podemos seguimos en nuestro ayuno. Señor, que tu palabra nos continúe trayendo el aliento y la fortaleza. Vamos a flotar, Señor. Flotamos en tu palabra, en tu presencia. Dios, la fe es el mejor flotador. Y aún viviendo caos, miserias, turbulencias, Señor, aquí estamos. No nos vamos a dejar llevar por las horas, por las olas que nos golpean pensando que Dios no está con nosotros. Dios está con todos nosotros.
Sigamos adorando y dándole gracias al Señor. ¿Estoy permitiendo que Dios me haga, me rehaga o sigo queriendo volver a lo de antes? Claro que no. Padre, gracias en esta mañana por tu palabra, por tu bendición, por tu gracia, porque estoy como Noé. Estamos como Noé. Seguiremos flotando en la fe. Esa es la gracia de la fe. A ti sea la honra, la gloria y la alabanza. Siga orando, siga alabando, sigamos en esta adoración al Señor.